Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias por la introducción y el tema de la estructura del sistema de seguridad de la información, que es súper importante tenerla en cuenta cuando hablamos de estos procesos de ciberseguridad. Les pido un segundo, por favor, mientras preparo mi pantalla. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. ¿Cómo va todo? Ah, Empecemos por hablar un poquito acerca de la palabra ciberseguridad. La palabra ciberseguridad es una parte de la seguridad de la información. Es uno de los elementos claves. Nosotros en esta sesión nos vamos a enfocar en el tema de ciberseguridad, lo que tiene que ver con proteger la información a nivel de los activos digitales. Alexandra, en su presentación, habló acerca de proteger la información en todas sus dimensiones, o sea, tanto en los registros físicos, en las grabaciones que tenemos en las organizaciones, como en los registros digitales. Nosotros vamos a enfocarnos un poco acerca del tema, del concepto de ciberseguridad, que es cómo proteger la información de nuestros sistemas de información en una forma razonable. Para empezar, es clave mencionar que cuando nosotros empezamos en el uso de las tecnologías de la información, me voy a referir a un paralelo para tratar de hacer una similitud. Antes de entrar en el castillo, el paralelo que quiero trazar es como cuando compramos el primer vehículo. Cuando compramos el primer vehículo, el primer carro, todo parece muy bien. Lo único que parece que necesitamos hacer es ponerle gasolina y acelerar. Pero cuando vamos a empezar a utilizarlo, entonces tenemos que cumplir con unos requisitos mínimos para que funcione. Esos requisitos mínimos son tener alguna licencia, tener algunas condiciones de seguridad para ese activo que acabamos de adquirir. Entonces empiezan a aparecer otras responsabilidades y ya empieza a complicarse un poquito el tema, porque hay que entonces empezar a pensar que el vehículo hay que asearlo, hay que mantenerlo, hacerle un mantenimiento regular. A ese mismo vehículo tenemos que sacarle unas licencias, tenemos que cumplir algunas normas. Ese activo que nosotros tenemos, tampoco lo podemos dejar en cualquier lugar, porque en cualquier momento lo pueden vulnerar, y una vulneración al vehículo significa que nos quitan algo de su valor. Le quitan el motor, le quitan el radio, le quitan el computador. Esos eventos tenemos que prevenirlos de alguna manera. Luego pasamos al tema del uso correcto del vehículo. Nosotros podemos salir a la calle y no tener una licencia de tránsito, ¿cierto? Pero corremos un riesgo. Podemos salir sin el seguro obligatorio. Empiezan a aparecer más obligaciones legales. El seguro obligatorio. Ok. Si se va un poco más allá, entonces tenemos unos seguros para responsabilidad civil, para tener la tranquilidad de que estamos operando, digamos, dentro de unos condiciones en las cuales no generamos, un incidente no nos va a generar un impacto negativo muy significativo. En la tecnología pareciera que no entendemos eso por el hecho de que solamente lo vemos digital, pero el paralelo es completamente idéntico. Cuando empezamos a utilizar la tecnología, nosotros entendemos en primera instancia que compramos un sistema de información, le metemos algunos datos y le damos enter, y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora que llegamos a las responsabilidades con la información,
y a las necesidades de mantener esto seguro frente a la gran cantidad de amenazas que hay en la calle, así como los vándalos que roban espejos, hay vándalos que roban información. Eh, y entonces entramos en este mundo de proteger esa información que está en ese entorno, en ese ciberespacio, en el entorno cibernético, tanto en nuestros sistemas como en otros sistemas de otros terceros. Y entonces empiezan a aparecer las responsabilidades, que muchas veces ni siquiera las conocemos. Por ejemplo, en el celular yo creo que todos ustedes se han dado cuenta que con regularidad aparecen las actualizaciones de las aplicaciones. Y en el celular es muy sencillo actualizar todo, es muy fácil, porque si no funciona solamente hay una persona afectada, nosotros, ¿sí? Pero cuando hablamos de un sistema de información no es tan fácil hacer todas las actualizaciones. No somos, ni siquiera el sistema nos muestra todas las actualizaciones que tiene pendientes. Entonces ni siquiera lo sabemos, lo ignoramos por completo. Nos olvidamos de que la información hay que tenerle un respaldo para ponerla sobre seguro, de que hay que tener algunas medidas de control adicionales para tener la tranquilidad de que, de que todo está funcionando y va a seguir funcionando correctamente. Entonces, este paralelo lo vamos a utilizar más adelante para entender algunas cosas muy importantes de lo que implica utilizar estos sistemas de información a nivel tecnológico. Bueno, muy bien. Empecemos por hablar un poco acerca del concepto tradicional de la ciberseguridad. En el concepto tradicional de la ciberseguridad existía el concepto del el castillo y el foso, donde nosotros poníamos un perímetro y todo lo que está afuera lo revisamos. Cuando está dentro, confiamos en él, ¿sí? En ese sistema en ese paradigma de seguridad de la información, nosotros partimos con ese primer elemento de una confianza muy plena en que hicimos una revisión de lo que estaba ingresando a los sistemas. Y después de que hicimos esa revisión inicial, confiamos completamente en todo lo que está dentro del sistema. Ahora, ese paradigma se ha venido diluyendo con el paso del tiempo. Ese paradigma que estaba constituido por algunos elementos claves, que eran los pilares, el firewall, que en nuestro caso es el foso, el antivirus, que es como el que revisa a las personas que ingresan dentro del castillo, y las pruebas de penetración para asegurar que la puerta del castillo no está dañada. Eso es básicamente el concepto tradicional de la seguridad. Teníamos esos tres pilares. A pesar de que hay muchos otros elementos, esos son los tres pilares más críticos con los que nos educamos. Muchos de nosotros que estudiamos, yo estudié hace unos años larguitos, nos empezamos a involucrar en la tecnología con esta mentalidad del perímetro. Y era una mentalidad que funcionó relativamente bien mientras todo estuvo controlado dentro del castillo, mientras toda la información estaba dentro de la organización. Pero ¿qué pasa? Que ese perímetro de seguridad se ha venido diluyendo con el paso del tiempo y se ha venido diluyendo por dos aspectos o por tres aspectos muy claves que están aquí. El primer aspecto es el hecho de que mm, los usuarios ya no están dentro del perímetro. Los usuarios ahora tienen un portátil y se llevan el acceso a la información a la casa y trabajan desde allá, hacen teletrabajo. Con el tema de la pandemia nos aceleró muchísimo. Entonces ya no hay castillo porque ahora nuestros ciudadanos que estaban dentro del castillo realmente están trabajando por fuera del castillo, están en el campo. Y en ese campo están expuestos a todos los peligros que no estaban expuestos cuando estaban en el castillo. Entonces uno saca su computador, se va para un hotel y se conecta a la red del hotel y ahí ya tiene una exposición. Va para la casa, lleva el computador y los niños necesitan hacer una tarea y lo utilizan, están expuestos ahí a otros riesgos. Y son cosas que pasan inevitablemente porque estamos por fuera del control de la organización. Primer elemento. Ahora, otro elemento muy importante.
la transformación digital. Antes, hace 10 años, hace 15 años, todos los sistemas de información corporativos estaban dentro de la empresa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un servicio de correo electrónico dentro de su organización? Probablemente ninguno. O sea, probablemente el porcentaje sea muy pequeño porque todos esos servicios de correo electrónico los utilizamos en la nube o en un tercero. Así que es otro proceso que antes teníamos dentro de nuestro castillo y ya no existe dentro del mismo. Lo sacamos y ahora está por fuera. Y tenemos un tercer elemento, los atacantes, que son tal vez las mentes más brillantes del mundo, que están dedicadas a hacer las cosas que uno diría, pero hicieran las cosas buenas seríamos una cosa loca. Pero los atacantes también han evolucionado muchísimo y tienen una... Don Alejandro, creo que lo perdimos. Sí, sí, señor, parece que Ahí está. se cayó la llamada un segundo. Vuelva a regresar. Ajá. Entonces, estaba mencionando que los atacantes eh, han evolucionado también en una forma absurda. Y han evolucionado porque el ciberdelito es más rentable que el trabajo sacrificado y honesto. Desafortunadamente, eso es una realidad. Ya revisamos con Mike, pero toca remitir ese caso a... ¿Perdón? No, discúlpeme, discúlpeme. Ok, vale, gracias. Listo. Entonces los ciberatacantes son mentes muy brillantes, o sea, hay gente muy entrenada por allá en los países de Europa del Este, que son los países que mejores niveles de educación en matemáticas y en lógica tienen, y son gente que es realmente muy brillante. Y están evolucionando continuamente, tienen herramientas increíbles que las envidia a uno que trabaja en tecnología, porque tienen realmente mucho poder. Entonces, esta dilución del perímetro hace que realmente la ciberseguridad no sea lo mismo que ya el perímetro que nosotros estábamos considerando seguro dejó de serlo y nos hace cambiar la mentalidad. Hace 5 o 7 años se desarrolló un concepto distinto de ciberseguridad con base en esto y ha venido madurando muy rápido. Es un tema muy importante que trata de resolver este problema de que el perímetro de seguridad ya no existe. Entonces, vamos a ir ahondando un poquito en eso, pero en este punto me gustaría conocer si con base en esto, si con base en esta conversación que hemos hablado acerca del perímetro, surge alguna inquietud, tienen algunas experiencias que quieran de pronto mencionar, que nos puedan compartir para enriquecer la conversación. Sí, por supuesto, yo tengo una pregunta, Alejandro. Sí, señora. Adelante, por favor. En cuestión con lo que estábamos hablando, lo que estabas hablando efectivamente en cuanto al castillo y los tres conceptos más importantes, es decir, que ya no se está ejecutando ese mismo sistema de protección. Gracias, Diana. Gracias por la pregunta. En realidad, los elementos de seguridad no han cambiado. Siguen siendo útiles, siguen siendo muy necesarios, pero la forma en que los usamos es muy distinta. Y ahora necesitamos complementarlo con otras herramientas y otras soluciones. Entonces, sí, seguimos utilizando el firewall, es muy importante. Lo que sucede es que ahora vamos hacia tener el firewall en la nube también. Ahora vamos a contarles un poco. Seguimos utilizando el antivirus, pero entonces ahora no utilizamos el antivirus tradicional, que era como saber qué archivos son malos. Utilizamos antivirus que tienen inteligencia artificial. Y el tema de las pruebas de penetración lo hacemos en una forma continuada. Hacemos un análisis, una gestión continua de las vulnerabilidades. No hacer la prueba de vulnerabilidades una vez al año, sino que lo hacemos en una forma mucho más regular. Entonces siguen siendo útiles, pero hemos tenido que repensarlos. Entonces ese es un aspecto importante de esa transformación.
Es decir, la misma herramienta que usábamos no la vamos a descartar porque nos ha sido de mucha utilidad durante muchísimos años, tal vez 20, 30 años. Así que siguen siendo súper claves. ¿Alguna otra inquietud? Sí, hay una mano levantada, Liliana aquí. Sí, buenos días para todos. Muchas gracias por este tema tan importante y tan interesante, por compartirlo y permitirnos aprender un poco. No, yo solamente quería contar una experiencia que tuvimos en el Fondo de Empleados en el 2018 y era que el Fondo de Empleados siempre estaba pegado a la red de la compañía patronal, que era una multinacional, y pues se partía de allí que pues era súper segurísima la red, y siempre estábamos allí pegados con toda la información, todo lo teníamos eh, en, en los drives de la empresa. Y hicieron un ataque cibernético a la empresa y pues ahí caímos todos. Pues a partir de allí, pues independizar la red, tener nuestra propia red. Y no ha sido fácil porque como no conocen mucho del tema, eh, tratar de buscar precisamente esos temas de seguridad, que no nos hackeen, buscar empresas que se dedicaran como a todo el tema de sistemas de información, de protección. Y aún yo siento que en la empresa sigue siendo como el talón de Aquiles, ¿sí? Yo aún no me siento segura de que vuelva a suceder un ataque y que pase algo así. Tenemos la información en OneDrive, con los sistemas de Drive de IBM, pero sin embargo, lo que a nosotros nos salvó en ese momento, porque nos quedamos absolutamente sin nada de información, era que manejábamos aún archivos físicos y tuvimos que reprocesar la información del último año, todo totalmente, volver a hacer todo y partir pues de los reportes que se han hecho a la Supersolidaria, gracias a Dios, de esos reportes financieros anuales, partir de ahí y reconstruir la información de todo un año, pues a partir de los soportes físicos. Entonces, pues llegó pandemia, ya no hay soportes físicos, todo es digital. Y alguna que otra cosa tenemos físico como para tener la guía de algo por si acaso, pero yo sigo con ese temor y incluso yo les había dicho que aparte del OneDrive donde tenemos toda la información y los backups, tener un servidor con la información física y estarla actualizando, pues que sea como un backup o sí, un backup espejo. Pero bueno, eso son cosas que yo he escuchado, pero yo no sé si eso está bien, hay algo más seguro, hay algo que de verdad que si falla la nube, yo pueda tener el respaldo de la información y no perderla. Ya, solo quería contarles esa experiencia. Muchas gracias, Liliana. Sí, muy válido muy importante lo que tú dices porque es importante contar con que esta experiencia de contar con recursos de terceros siempre es un problema en el tema de seguridad de la información, porque realmente si utilizas la red de alguien más, no sabes cómo está la información, ¿sí? Tú mencionaste OneDrive. OneDrive es excelente porque es disponibilidad. O sea, se garantizan que no se van a caer durante mucho tiempo. Y si se cae el servicio de OneDrive, en un par de horas, en algunas horas lo vuelven a restablecer y volvemos a tener la información. Pero una cosa es la disponibilidad y otra cosa es la confidencialidad, otra cosa es la integridad de la información. Entonces, la seguridad de la información son varios elementos y uno muy clave es tener control de los activos de seguridad, que Alexandra lo mencionó, identificar qué es lo nuestro, qué es lo que nos pertenece y nosotros ser responsables de proteger esa información, no contar con la protección del tercero. Entonces, eso es un aspecto muy importante de la identificación de los activos y pues, mecanismos de protección que, como tú lo dices, cambian día a día y hay algunas formas de tenerlos más protegidos, de tener réplicas. Y ahora les contamos un poquito más técnicamente cómo es esto. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud o comentario que nos quieran compartir? Bueno, muy bien. Gracias.
Bueno, vamos a hablar acerca de otro elemento muy importante. Ya les mencionaba que hay una evolución de los atacantes muy clave, que es, digamos, un tema muy significativo. Ah, el ransomware es uno de los temas que más ha evolucionado, a pesar de que tengo que decirles que el ransomware no es nuevo. El ransomware viene por allá desde los años 80. Cuando empezaron a funcionar los computadores, cuando empezaron a funcionar las redes de ARPANET, empezaron a aparecer problemas de ransomware. Así que es un tema que ha sido de toda la vida, el secuestro de la información, pero con el paso del tiempo el tema del ransomware se ha vuelto cada vez más crítico. Es una industria súper rentable, es súper rentable. Entonces, cuando hay mucho dinero, ustedes saben que hay mucha gente que empieza a interesarse y eso va a hacer que se desarrolle toda una industria. Quizás, yo no estoy muy seguro de esa cifra porque son cifras que hacen, digamos, los gigantes de la tecnología que también a veces venden un poco de terror. Eh, entonces no estoy muy seguro de la cifra, pero mencionan que si la economía del ransomware fuera un país, sería una de las 10 economías más grandes del planeta. O sea, así de grande es el negocio, ¿sí? Eh, no lo puedo afirmar porque no tengo los datos, pero es lo que he revisado y he leído de algunos informes de seguridad. Y esto hace que bueno, el tema evolucione de una forma muy, muy rápida, porque cada vez hay más variantes de ransomware y hay organizaciones que son completamente dedicadas a este negocio. Entonces, ese es un aspecto muy importante. A veces como víctimas, lo que nosotros vemos es que el computador, le descargamos algo y se infectó. Eso es lo que como víctimas inocentes nosotros vemos cuando ocurre un ataque. Se nos infectó el computador y pues quedamos fritos. En la práctica, el tema del ransomware es una industria tremenda. Y como no lo vemos, muchas veces en las organizaciones creemos que eso a nosotros no nos va a pasar. Porque es que a quién ¿por qué se va a interesar en nosotros? O sea, nosotros somos tan pequeñitos. ¿Para qué nos van a venir a hacer un ataque? Entonces les voy a contar un poquito cómo funciona realmente el tema del ransomware, digamos a grandes rasgos. En primera instancia, hay un mercado todo esto está súper automatizado. Entonces, lo primero que ocurre es que si ustedes colocan un computador completamente, instalan un sistema de Windows en un computador y lo conectan a Internet, en cuestión de 30 segundos empieza a recibir peticiones y empieza a recibir tráfico de muchas fuentes que no son, digamos, legítimas. Empieza a recibir tráfico y ese tráfico es tráfico que está automatizado. Nosotros lo llamamos bots. En realidad, los bots son los computadores de nosotros mismos que están infectados. Entonces, si yo coloco mi computador y hay otro computador por ahí cerquita, ese computador de mi vecino va a tratar de conectarse con el mío para infectarlo también. Entonces, esos bots están básicamente por todo lado. O sea, son prácticamente, eh, abundan por todo nuestro alrededor. Ahora, como hay tantos bots, o sea, cuando las personas descargan software, y estamos hablando de usuarios muy comunes y corrientes, el, el vecino del conjunto residencial de nosotros está probablemente descargando algún archivo y como no entiende nada de seguridad, entonces él va a descargar ese software y lo va a ejecutar en su máquina y se va a infectar. Y su computador se convierte en un robotcito pequeño y pertenece a una red de miles de computadores conectados a un computador central que se dedica a eso, a ver computadores que están cercanos a ellos. Esa red está completamente automatizada. Entonces, cuando se encuentra esa primera fase del atacante, la llamamos, digamos, el acceso, identificación de las vulnerabilidades. Estos bots que identifican vulnerabilidades le mandan una señal
a otra persona, digamos, al centro de comando, le mandan una señal y le dicen, aquí es mi vecino, ese no sabe nada de esto, ese cae rapidito. Entonces, el computador del vecino también está pasándole la información y ese ese computador central recopila toda esa información rápidamente de todos los computadores que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Luego, con el pasar de los días, aparece un archivo, un programita que sirve para hacer la llave maestra para esos computadores que están vulnerados. Entonces aparece una explotación, se llama así, de esas vulnerabilidades. Entonces esa persona que controla miles de computadores sabe que nuestro computador está vulnerable ante cierta amenaza. Entonces la podría explotar. Ese se llama acceso inicial, cuando ese centro de control logra meterse dentro de nuestra máquina, llega la segunda fase del ataque, que se llama el acceso inicial. Entonces, ahora ya que nuestro computador está infectado, que nuestro computador ha sido vulnerado, eh, este proveedor de acceso inicial le vende a una tercera persona que es un afiliado a las industrias del ransomware, que puede ser un pequeño delincuente de poca monta, sin mucho conocimiento de tecnología, pero que se mete en el bajo mundo y que ahí la información se comparte fácilmente. Entonces, ¿cómo funciona este negocio? Y que no requiere que sea un especialista muy técnico. Él compra ese acceso inicial a esos equipos y compra una herramienta para hacer el ataque. Cuando tiene estos dos elementos, entonces contrata a un atacante que le cobra $50 por revisar qué se puede extraer de esos computadores. Y este atacante, entonces ya tiene todos los elementos completos para dentro de la máquina, tiene el acceso, porque lo obtuvo del proveedor de acceso, quien a su vez lo obtuvo del proveedor de, de vulnerabilidades, y está utilizando una herramienta de ransomware que hay muy populares, por ejemplo, una que se llama Black Cat, ¿sí? O Ransom House, que fue, por ejemplo, la que vulneró a IFX. Son fabricantes, es un software, es como decir el Office de los atacantes, el Windows, más básico. Es un software que ellos compran en el mercado negro. Uno entra a la dark web y encuentra ese software y le venden el software y es una industria, realmente tienen call center. Si no te funciona el malware, te lo cambiamos por otro. Y si tienes problemas para ejecutar un ataque, se conectan contigo y te dan el acceso. Entonces, desde la primera etapa de los 4 proveedores que hemos estado haciendo el ataque, finalmente llegamos al operador del ransomware, que es el software grande. Él cobra, tiene toda la infraestructura para cobrar el secuestro de la información. Tiene métodos de pago en línea con bitcoins y le paga un porcentaje importante al afiliado que hizo la tarea de infectar los equipos. Ellos comparten esa utilidad. Ya el afiliado ya le pagó a su vez a los proveedores de acceso inicial, quienes a su vez le pagaron a los proveedores de robots y de virus y de malware. Entonces, como se dan cuenta, esto es una industria. Y como les contaba, no necesita uno ser estudiado específicamente, sino básicamente lo que necesita es tener un equipo desactualizado de alguna manera, tener una vulnerabilidad y por ahí se pueden colar. La vulnerabilidad la puede generar uno mismo cuando descarga un archivo, la famosa multa de la DIAN, que todavía cae gente. Uno no creyera que la gente cae en eso, pero caen miles. Entonces, esa es la estructura del mercado del ransomware. Entonces, como se dan cuenta, no necesita una persona tener mucho conocimiento. Simplemente esos proveedores los venden el acceso
Yo por acá, quizá, regalen un segundo, miro si les puedo mostrar un correito de una alerta de proveedor de acceso. Regálenme un segundo, dejo de compartir y ya les muestro una evidencia de lo que les cuento. Listo, acá está. Una muestra de que esto es muy sencillo. Entonces acá, este es un proveedor de información que nosotros utilizamos. Dice acá en un foro monitoreado por Socradar, se venden números nuevos detectados números de WhatsApp detectados para venta. Entonces acá está la pequeña lista de países que tienen esos números, de la base de datos que ellos tienen de países. Entonces tú puedes decir, yo quiero los clientes de Kirguistán, los WhatsApp de los clientes de Kirguistán. Aquí hay una evidencia, creo que 51 es el indicativo de México, y ahí está un montón de evidencias de esas bases de datos que se venden en el mercado negro. Acá hay un acceso a una VPN que se vende en un sitio australiano de deportes. Entonces, estos son apenas unos ejemplos de que, en efecto, esa información es muy fácil de conseguir para el que quiera conseguirla. Consigues el atacante y consigues la herramienta, consigues las claves, etcétera. Listo, entonces pasemos al siguiente punto. ¿Cómo hacer para protegernos de eso? No se trata tanto no quedó como era en el tema del terrorismo, porque no tiene mucho sentido. Es como más hacerles conciencia de lo que sucede para que lo podamos afrontar con más tranquilidad. Entonces, lo primero es este ejercicio, o sea, darle conciencia a las personas de cómo funciona el tema de la seguridad, de los ataques, cómo funcionan los atacantes. El tema de mantener y actualizar las copias de seguridad, automatizar todos estos procesos. Ese tema de manejarlo en un disco duro y sacarlo para la casa, muy difícil. Eso se llama una copia de la información. En ningún momento es una copia de seguridad. Una copia de seguridad no la puede leer nadie. Tiene que meter una clave para poderla abrir y eso es una copia de seguridad. Lo que nosotros hacemos normalmente copiando la información es casi que más peligroso porque cuando se copia la información en un disco duro y el disco duro no se protege bien, pues estamos casi que regalándole la información a un potencial atacante. Entonces es un tema muy importante entender la copia de seguridad como copia de seguridad, no como copia. Claro, por ahora no dejen de hacer la copia de la información mientras evolucionamos a una copia de seguridad. Pero hay que irle elevando el nivel a esas copias para que nadie las pueda leer cuando no esté autorizado. A tener una lista de las aplicaciones permitidas dentro de la organización para procurar que las personas no instalen o ejecuten software que no esté permitido. Limitar el acceso a los sistemas. ¿Cuántos de ustedes funcionan con el password, con el usuario administrador del sistema Windows? Grave error, ¿sí? Si uno funciona con el usuario administrador del sistema operativo, cualquier software que se ejecute funciona como si fuera el administrador. Así que el acceso le queda mucho más fácil al atacante cuando se le da muchos privilegios a los usuarios. Lo mismo, hemos visto casos de organizaciones que tienen su sistema de información y con la misma clave del administrador
entra la recepcionista y tiene acceso a toda la información. Entonces, grave error ahí con eso. Manejar el tema de la seguridad de los correos electrónicos. Súper importante porque probablemente el 70, 80, 90% de las amenazas llegan por correo electrónico. Entonces, si no tenemos un buen sistema de filtrado del correo electrónico, creo que nosotros tenemos un sistema de filtrado y es muy económico. Hace unos días le ofrecimos, un cliente dijo, no, no quiero más el servicio de correo electrónico, de filtrado, ya no lo voy a utilizar más. No pasaron 2 semanas y ya recontrató el servicio porque en 2 semanas se le han infectado como 3 equipos. Entonces, eso es un tema muy, muy crítico. Implementar los factores, el segundo factor de autenticación en todos los dispositivos y aplicaciones. Eso es súper importante porque cuando no se tiene este segundo factor de autenticación, solamente con la clave, un atacante desde Kirguistán puede entrar a nuestros computadores, puede entrar a nuestro correo electrónico. Por lo menos el segundo factor se la pone un poquito más difícil. No se la impide por completo porque también hay formas de quitar esos segundos factores de autenticación, pero se la pone un poco más complicada. Y para el que no tiene el interés, pues no va a dedicarle mucho tiempo a eso. Mantener la seguridad en los puntos finales de los dispositivos es mantener no solamente el antivirus instalado, actualizado, actualizar la máquina, revisar qué es lo que está pasando dentro de esos equipos continuamente, continuamente. Porque de nada sirve el técnico que va una vez al mes a mirar los equipos. Durante ese mes pasa todo. Y cuando él llega, él apenas lo que hace es borrar archivos temporales de los computadores y pasarle antivirus una vez. Eso no sirve de nada. Entonces, eso es una práctica que hay que mejorar y por eso hablaba Alexandra del tema de automatizar. Esto se puede automatizar de manera que no sea tan complejo. Ahora les contamos un poquito más de cómo se puede hacer eso de una mejor forma. Eh, y el tema de la mejora continua, o sea, practicar y mejorar, practicar y mejorar. Muchas veces yo veo organizaciones en las que entra un virus, el antivirus lo alerta al administrador o al usuario y el usuario dice, uff, me salvé. No, eso no es aprender, eso no es mejorar. La mejora es llegar al fondo. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó ese virus al computador? ¿Cuál fue el error que cometimos? ¿A quién hay que reentrenar para que no cometa ese error dentro de la empresa? Porque si lo está cometiendo, si es una persona que trabaja de noche, tiene el turno de noche y le quedan 2 horas a las 3 de la mañana y para no dormir se descarga un jueguito, esa es la causa de ese problema. Entonces hay que mejorar y mejorar. Entonces dale un equipo para que él juegue, pero no le permita que juegue con las máquinas del trabajo, ¿sí? Esos son algunas recomendaciones esenciales como para proteger la seguridad de la información. El del tema de la copia de seguridad es súper importante. Es el salvavidas, porque después de que te cogen la copia, la información, tener la copia de seguridad te salva. Pero es importante tener la copia de seguridad por fuera de la organización, ¿sí? Por fuera de la organización. eh, y que esté actualizada. Entonces también importante automatizar las copias de seguridad para que no tengas que estar allá haciéndole enter conectando un disco para pasar los datos. Eso es de hace 20 años, créanme. Hace 20 años yo hacía eso, pasear por los discos por los equipos con un disco copiando los archivos. Eso se puede automatizar y simplifica la vida, le ahorra tiempo a la persona que lo está haciendo. Si ponen un ingeniero a hacer copias de seguridad, pues están perdiendo mucha plata ustedes. Eso se puede automatizar y sale más económico que tener una persona que se tituló para hacer ese tipo de tareas. Entonces, son algunas de las cosas claves que vale recomendar ahí. Hay muchas otras más recomendaciones, pero algunos elementos como esenciales como para tener en cuenta. Bueno, en ese punto quisiera pausar acá porque vamos a pasar a otro tema y quisiera saber con respecto a esto, ¿qué preguntas surgen? ¿Qué necesidades tienen de información? Sí, Alejandro, yo tengo una pregunta.
Ya hablamos cómo prevenir el ransomware, discúlpame. Entonces, durante y después de un ataque de ransomware, discúlpame, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como persona, como empresa? ¿Cuál es el paso a seguir para poder evitarlo o bueno, para al menos recuperar así sea bueno, recuperar así sea un poco de información? Danos claridad de ese tema. Bueno, cuando está ocurriendo el ataque de ransomware es poco probable que lo veamos ocurrir instantáneamente, porque normalmente los atacantes hacen este tipo de ataques en horarios en los que no hay alguien vigilando los sistemas. Entonces es poco probable que lo veamos ocurrir. Si tú ves que tu disco está cambiando los datos rápidamente y cambiándole los nombres a los archivos, hay un pequeño chance de que si apagas el equipo, detengas el ataque. Un pequeño chance. Pero si tu equipo ya te muestra una pantalla roja, una pantalla negra con una alerta roja que dice págame en bitcoins, págame en Ethereum, ya, ya no lo apagues, porque lo que quedó ahí ya perdiste, pero lo que quedó ahí es alguna evidencia que puede ayudarnos para investigar cómo ocurrió el ataque. Entonces, si el ataque está en curso, no lo apagues. Si el ataque está en curso y lo logras ver que es muy poco probable, puedes jalar el cable para que no siga ocurriendo. Pero si está ocurriendo y si ya ocurrió, no apagues los equipos. Ya estás perdido. Ya estás en manos del atacante. Eh, en ese punto ya lo único que quedaría es hacer investigación forense para tratar de descubrir por dónde entró y a qué tuvo acceso antes de descargar la información, antes de cifrarla. Ese es un punto ahí súper clave del tema del ransomware. Cifra los datos a una velocidad súper impresionante. De hecho, les contaba que hay una industria ransomware, ¿no? Pues ellos compiten entre ellos. O sea, está Ransom House y está Black Cat y los dos hacen pruebas uno contra el otro para ver cuál es el mejor ransomware, el que cifra los discos más rápido. Eso es una cosa realmente bien grande. Acá tenemos una pregunta en el chat Sí, señor. por parte de la señora Blanca Nubia Ballén, quien nos pues pregunta algo muy interesante y es empezar a introducirnos en otro mundo que no es ni Windows, ni es Apple, ni es iOS, sino estamos ya hablando de Linux. ¿Qué Ujú. pasa si manejan Linux, en la red Linux? Bueno, también hay ransomware para Linux. ¿Cuál es la ventaja que tienen los usuarios de Linux? Que hay menos Linux en el mundo y por lo tanto a los atacantes les interesa menos atacar Linux. ¿Sí? Hay otro elemento muy importante de Linux y es que a diferencia de Windows, los usuarios de Windows todos compartimos el mismo espacio de memoria. Digamos que todos funcionamos, todos vemos el mismo sistema, toda la misma información. En Linux, cada usuario tiene una porción de memoria y eso hace que sea un poco más difícil que un atacante se pase de un usuario al otro, mientras en Windows es muy sencillo. Eso ya Windows lo ha mejorado con el paso del tiempo, pero la arquitectura original era un solo sistema de un monousuario, que después se convirtió en multiusuario, a diferencia de Linux, que es multiusuario nativamente. Es una buena, es una buena idea colocar, digamos, los file server en Linux o los servidores de telefonía. En general, colocar los servicios en Linux podrían estar un poquito más protegidos, pero si un atacante entra al Windows y se puede pasar al Linux, igual se va a robar la información, igual te la puede borrar. Entonces, tiene sus cosas positivas, pero no es una solución mágica. Muchas veces los usuarios de Apple tenían ese paradigma, tenían esa idea de que no, Apple no le entran virus Apple es fantástico porque no le entran virus. No, lo que pasa es lo mismo. No hay, no hay suficiente interés porque el 95% de los usuarios tiene Windows.
Entonces, pues es mejor yo le disparo al 95% y no a ese 5% que mm, en esencia igual lo pueden hacer, pero no hay tanta popularidad. Y la mayoría de los servidores en las empresas colombianas, por ejemplo, está basada en Windows. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos con otro tema. El ransomware es uno de los aspectos, pero vamos a hablar de otros temas. Cuando Alexandra les contó en la primera fase de la conversación acerca del servicio de la estructura de formalizar un sistema de información, de la estructura de formalizar un sistema de información, en ese momento les habló acerca del estándar de ISO, perdón, ISO 27001, que es el estándar internacional más europeo que americano. Mm, Personalmente, me parece que el estándar de ISO es un poquito complejo de explicar. ¿Sí? Alexandra les dio ahí algunos tips importantes que no tiene el estándar europeo como tan enfocados, como por ejemplo el tema de la selección de personal, el tema de la infraestructura física, esos temas, digamos que ahí no se trabajan tan de frente con el esquema americano, pero los gringos tienen una ventaja y es que son pragmáticos, a ellos les gustan los resultados y cosas fáciles de digerir. Entonces, yo tengo acá, para simplificarles la vida, les voy a contar un poquito cómo funciona el estándar gringo. El NIST es el ICONTEC gringo, ¿sí? O sea, el Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos, de estándares de tecnología, perdón. Entonces ellos definieron un modelito que es muy sencillo de comprender. Lo primero es que hay que identificar. La clave de identificar es conocernos a nosotros mismos. Conocer qué servidores tengo, qué aplicaciones tengo, qué usuarios tengo, qué vulnerabilidades tengo, qué riesgos tengo. Y si yo conozco toda esa información, entonces me queda más fácil priorizar a dónde me debo enfocar para protegerme. Luego viene la segunda fase, es la fase de prevención. En la fase de prevención, entonces colocamos todo lo que tiene que ver con barreras para evitar que el atacante pueda hacer digamos, ejecutar sus acciones fácilmente. Entonces aquí buscamos en forma proactiva evitar el ataque. Esta es una capa que nosotros normalmente no estamos muy familiarizados con esta capa de la prevención. Normalmente la capa que nosotros estamos familiarizados es con la capa de la detección. La detección es cuando vemos al atacante haciendo sus fechorías, digamos, haciendo su accionar. Entonces vemos que el virus se ejecutó dentro de una máquina. Entonces eso se llama detección del virus, detección de la amenaza. Y la clave aquí es detectarla rápidamente. Entonces, en esta fase, pues nos permite a nosotros reducir la capacidad del atacante de hacer males, de causar daños. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con una respuesta rápida. Si yo detecto el virus o detecto el malware a las 2 de la mañana y el sábado a las 2 de la mañana y respondo el lunes a las 9 de la mañana, pues ese pequeño lapso le dio al atacante mucho tiempo para que hiciera todo lo que quería. Ahora, muchos de los ataques modernos no se detectan sino cuando ya está el equipo ya comprometido. Y cuando se hacen esos ataques, se identifica que el atacante estuvo ahí dentro de ese sistema durante 6 meses. 6 meses en promedio. 6 meses tiene un atacante para escarbar hasta que saca toda la información de la organización. 6 meses tiene para ver qué otros equipos se están conectando. Entonces, esa respuesta tiene que ser rápida, ¿sí? Normalmente la respuesta de nosotros es la que estábamos hablando.
desconectar el equipo. Pues sí, pero eso ya no funciona mucho. En la siguiente capa, los gringos hablan del tema de la restauración. Restaurar es tener la información protegida en algún lugar que no lo pueda acceder el atacante para poder volver a operar lo más rápido posible. Y entonces aquí está la pregunta que nos formulaba Liliana. ¿Cómo puedo yo tener una segunda máquina sin que me cueste el doble? Es realmente fácil, ¿sí? Nosotros tenemos un servicio que sirve para hacer eso, para tener una segunda máquina. Y hay soluciones tecnológicas, no solo la nuestra, sino hay otras soluciones tecnológicas que lo hacen posible. Eh, pero por lo menos tener la capacidad de tener la información donde el atacante que comprometió el servicio no pueda borrarla, no pueda manipularla. Porque eso es lo primero que va a hacer un atacante, ir al servidor de backup y borrar los backups. Porque si nos borra los backups, casi que nos obliga a pagar el secuestro, ¿sí? O sea, si nos borran nuestros backups, ¿con qué le respondemos? Pues la única que nos queda es pagarle para recuperar la información. Y eso es un tema ético que es difícil de decidir. Muchas organizaciones grandes dicen, "Ah, ¿cómo le vamos a pagar $500.000, 2.000 millones de pesos a una organización por nuestra información? Pero si tienes toda la operación comprometida, y eso vale más, pues seguramente la mejor respuesta es pagarle al atacante. Y desafortunadamente tengo que decir que, como ya les conté, esto es una industria muy rentable. Al atacante le interesa mucho que tú te pagues y, y te va a dar soporte técnico para que le pagues el secuestro de la información y te la va a devolver cuando tú le pagues, pero no te va a garantizar que no te va a volver a atacar y que no va a usar esa plata para atacar a tus empresas socias. Entonces ahí está el tema. Y hay un tema de gobierno de la información, que es la capa como central, y es el tema del cumplimiento legal de todas las responsabilidades que tenemos como organización frente a los terceros, porque está papá Estado, están los proveedores, están los empleados, están los clientes, están los socios. O sea que tenemos un montón de responsabilidades de las cuales nosotros tenemos que ser conscientes y apersonarnos de cumplir esa responsabilidad. Entonces, los gringos dicen, este es un capítulo especial, es un capítulo nuevo de la versión 2 de NIST, que recién salió este año, pero acá está todo el flujo de lo que tenemos que hacer dentro de un proceso de madurez de la seguridad de la información. Esto es un tema de trabajo continuo, o sea, no hay no hay una píldora mágica para resolver el tema de la seguridad de la información. Desde empezar con los usuarios, que si contratas a una persona nueva tienes que darle una inducción en seguridad de la información, a mantener los sistemas actualizados todo el tiempo. Entonces, eso son muchas cargas de trabajo que tienes que llevar con frecuencia. Así que esto es un proceso en el cual eh, lo que nosotros hemos definido es una postura para tratar de llevar esto en una forma en que cualquier organización lo pueda hacer. Es decir, nosotros buscamos hacer una especie, un ejercicio de democratizar este modelo para que sea asequible o asequible, bueno, asequible a las organizaciones sin necesidad de contar con un especialista en seguridad de información, sin necesidad de tener un ingeniero que haga 20.000 cosas aparte de la seguridad de la información. Aquí voy a hacer un paréntesis, es como si tuviéramos un médico general y ese médico general, aparte de ser médico general, también es cirujano de corazón y también es neurocirujano, ¿sí? Pero principalmente es médico general, principalmente él trata gripas. ¿Ustedes se dejarían hacer una cirugía de corazón abierto, una cirugía de corazón por un médico que normalmente su trabajo es resolver casos de gripa? Probablemente no, ¿cierto? Yo lo pensaría dos veces. O, entonces, en la empresa pasa esto. El ingeniero está haciendo una serie de tareas cotidianas que deberían estar enfocadas en la transformación de los procesos,
pero la ciberseguridad es algo que también le toca a él, ¿sí? Y es un trabajo especializado. No me voy a comparar con el trabajo de la neurocirugía, pero es un trabajo especializado que requiere, digamos, una continuidad. Normalmente, como pasa en las organizaciones, esto es una tarea más que tiene que hacer el ingeniero. Y aquí, digamos que lo importante es entender que se puede hacer siempre y cuando uno automatice muchas cosas y no le ponga esto sobre los hombros al doliente. Bueno, antes de seguir, de nuevo me gustaría una pequeña pausa para saber si tienen alguna inquietud. ¿Cómo va la conferencia? ¿Si aporta algo para ustedes? ¿Si les ha parecido, eh, Muy buena, muy digamos, buena. interesante? Vale, muchísimas gracias. De mi parte, no, pues genial. Creo que pues es el día a día que vivimos, ¿no? Creo que pues todas esas recomendaciones que nos está dando Alejandro, pues es, es como una voz de alerta, ¿no? Sí, nunca hemos ido, pero pues no estamos exentos y creo que la verdad es es muy importante todo ese conocimiento, todo el aporte que nos está dando. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el comentario. Y esto es un aspecto muy clave de lo que nosotros tratamos de hacer. Porque mira, no porque tú salgas sin seguro obligatorio a la calle, te vas a estrellar y vas a tener un accidente fatal. ¿Sí? O sea, eso no va a pasar. Eso es una propaganda terrorista de muchos fabricantes de productos de seguridad. Eso no ocurre. O sea, tiene la misma probabilidad de que le pase a alguien que tiene el SOAT a quien no lo pagó. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de la importancia de tener eso, ¿sí? Es como más en esa dirección que yo quiero llevar la conversación, porque no se trata de hacer terrorismo. Como les contaba, cuando uno compra un carro, nadie le dice a uno, oiga, no se le olvide que si se le recalienta el motor, no lo apague, déjelo prendido. Y mientras está prendido, échele agua sobre el motor para que el motor se enfríe y no se vaya a dañar peor, ¿sí? Entonces, esas son cosas que uno no sabe sino hasta el día que se está por allá en una carretera bien lejana y se le recalienta el motor. Y es cuando descubre que apagó el motor y fritos. Entonces, es eso, es como más de entender. Alejandro, tenemos una mano levantada de Oscar Javier Bello, a quien nos Gracias, pregunta. sí, señora. Sigue adelante, Oscar, por favor. Gracias, Alejandro. Muy interesante tu charla. Una pregunta puntual. ¿Tienes algún servicio o nos puedes enfocar un poco la seguridad a nivel de las páginas web? Eh, Básicamente, yo pertenezco a una entidad que montaron una página web en algo que se llama WordPress. El diseñador la montó hace más o menos 2 años y resulta que hace unos días eh, algo como, creo que lo llaman un plugin, algo así, estaba desactualizado y directamente en la página ya empezaron a aparecer otros teléfonos, a aparecer otra dirección, como que otras cosas. Eh, entonces nos gustaría saber a nivel de páginas web, porque por lo general lo que tenemos nosotros en las entidades es una página web que lleva a su vez a una zona privada donde el asociado consulta, por ejemplo, su estado de cuenta o simula créditos. De lo que he visto hasta el momento, lo estás enfocando mucho a la seguridad a nivel de interna, de máquinas, computadoras, pero algún servicio o algo para escanear esas páginas web, versiones de WordPress, el hosting y ataques directamente que hacen, no sé, entran, cambian un formulario, los datos ya no se van para el correo que uno tenía ahí en ese formulario, sino cambian y se va para otro correo y demás. Sí, señor. Gracias. Gracias por la pregunta. De hecho, toda la historia grande de Reexpertos en el tema de gestión de infraestructura estaba alrededor del tema del hosting. Nosotros empezamos a hacer servicios de web hace como 25 años. Y eso que acabas de mencionar es súper importante. Muchas veces pasa lo que describiste. Uno monta la página
El diseñador no sabe, porque ellos no saben de ciberseguridad. El diseñador no sabe que tiene que entrar regularmente a actualizarla. Entonces él vende el diseño de la página, la publica y ahí se va. Y pasa lo que tú dices, pasan 2 años y, ay, caray, el plugin que nunca actualizamos, lo hackearon y se metieron a la página. Tenemos un servicio para eso. Nos puedes escribir con el caso y nosotros hacemos auditorías para reconstruir el sitio, para limpiar el malware y para ponerlo al día. Entonces, también tenemos ese tema. También colocamos una capa de protección perimetral. Cuando las organizaciones son grandes, digamos, tienen mucha dependencia de los servicios de Internet, de web. Les pongo un ejemplo. Una aerolínea, un portal de apuestas, un banco, tienen mucha dependencia de los servicios web. Entonces, en esos escenarios nosotros tenemos una postura, una capa de seguridad en la nube, que es una obligación de ese tipo de organizaciones para mantener los dispositivos protegidos. Pero claro, por supuesto, ahora al final les compartimos nuestros datos para que nos escribas y nos dejes saber con esa necesidad eh, puntual cómo los podemos apoyar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de y bueno, Ramfer decía correctamente perdón, Oscar decía que correctamente acerca de que nos hemos enfocado acerca del tema de los activos de los servidores y las máquinas. Los temas web también son activos, ¿sí? Las páginas y los portales web también son activos. También requieren toda esa misma disciplina. Identificarlos, protegerlos, detectar amenazas, responder a eso, tener copias de seguridad y tener los temas de protección legal. No olviden poner en los sitios web los formularios, hacer todo el proceso de trazabilidad de la captura de los datos, dejar la evidencia de que se capturaron de una forma consentida por el usuario. En los portales web eso es muy común que no lo hagamos y eso es una responsabilidad muy básica de la SIC por la que vive poniendo multas, pequeñas y grandes, pero para evitarse esos temas de que alguien le ponga a uno un proceso con la SIC, entonces colocar ese reconocimiento de consentimiento informado de la protección de los datos en los sitios web. Bueno, y en todos los procesos. Bueno, entonces les voy a contar un poquito. Nosotros en RedExpertos, hace 10 años empezamos a ofrecer temas de copias de seguridad en la nube, ¿sí? Y ahí tenemos muchísima madurez. Esa es la capa número 5 de esta diapositiva, la capa de restauración. Con la mala fortuna para nuestros clientes que con el paso del tiempo cada vez es más frecuente que tengan que utilizar esa copia de seguridad para restaurar frente a un ataque de ransomware. Entonces, hace unos años nosotros empezamos a volcarnos hacia los temas de prevención. El tema de prevención, porque les voy a ser honesto, idealmente uno debería tener todas las capas en todos los equipos. Eso sería lo ideal. Pero eso es una utopía. O sea, nadie tiene la plata y nadie tiene el conocimiento para ponerse a hacer todo eso. Entonces, lo que normalmente hace uno es que contrata a un muchacho que va y limpia los computadores y les corre el antivirus una vez al mes y les pasa el disco duro y le copia la información en el disco. Eso es tecnología del siglo, digamos, del siglo XX, de comienzo del siglo XX. Yo estuve haciendo esa tarea durante muchos años, les cuento, de hacer esos procesos de seguridad de la información con esa estrategia. Bastante complicada y bastante ineficiente. Pero bueno, les estaba contando que nosotros tenemos ahí el tema de la restauración, que es un tema muy importante, donde llevamos las copias a la nube, donde podemos hacer máquinas espejo de la información para organizaciones que tienen que recuperar su normalidad en un incidente en cuestión de 5 minutos. Entonces, en 5 minutos pasamos todos los visitantes a otro lado y los ponemos a funcionar. Pero eso es un tema de restauración que ha fallado en el sentido de que toca llegar a esa restauración. No queremos que los clientes lleguen a esa restauración porque ese es el último paso.
O sea, fallamos en toda la cadena anterior. Entonces, descubrimos que hay que identificar los activos críticos. Los activos críticos es donde está la información más valiosa, donde están los usuarios que tienen más privilegios. Esos son los activos críticos, ¿sí? Dentro de la norma ISO 27001 hay un capítulo completo a la identificación de los activos, ¿sí? Pero básicamente uno más o menos sospecha cuando tiene cuando se le hace una pregunta, ¿usted sabe cuáles son sus activos críticos? Ah, sí, claro, yo sé, pero realmente no tienen ni idea, no lo tiene documentado, lo conoce uno, pero no lo conoce nadie más. Entonces, esa identificación de los activos críticos es muy importante. Nosotros hacemos esa identificación y sobre esos activos críticos aplicamos las capas de prevención y detección y la capa de restauración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En identificación, lo que hacemos nosotros es colocamos un agente sobre la máquina que nos permite monitorearla continuamente cuando esté prendida, darnos alertas cuando esté algo fallando, cuando se apaga, cuando se llena el disco, cuando se queda lenta, antes de que el usuario venga a decirnos, oiga, ese servidor está muy lento. Nosotros ya lo monitoreamos y sabemos que está quedándose lento. Vemos que los servicios estén funcionando, que no se apague la base de datos, que no haya login fallidos. Le hacemos un inventario al software que hay dentro de esas máquinas y con eso hacemos un control del licenciamiento. Y hacemos unos reportes ejecutivos. Esa es nuestra primera capa de identificación. Esto que les voy a contar lo pueden hacer ustedes mismos. O sea, esto que yo les comparto básicamente es porque para practicidad mía me apropié de una presentación de servicios. Eh, pero ustedes pueden hacer esto mismo. Es lo que debería uno tener claro. Saber cuál hardware tiene la empresa, la organización, saber quién lo tiene, porque muchas veces no sabemos ni siquiera quién tiene los equipos, entonces saber quién lo tiene y tener el inventario de la información y ir ganando más conocimiento de lo que tiene. Aquí no tengo el tema de la identificación de las vulnerabilidades, es un tema que también es clave, con alguna regularidad, conocer cómo están las vulnerabilidades. Una vez que tenemos identificado el hardware, hay otra tarea que es muy importante y es hacer hardening. Hardening es polichar el carro, es el hardening, es cambiarle el aceite, es ajustarle los frenos, es revisarle los cinturones de seguridad. Es la revisión técnico-mecánica del computador, que toca hacerla regularmente. Desafortunadamente, en los servidores no sirve hacerlo una vez cada mes. Esto hay que hacerlo con más frecuencia. Entonces aquí es muy importante automatizar lo más posible esto, ¿sí? Eh, para poder, para poder tener algún control. Como mínimo, les recomiendo que los servidores Windows les hagan esta tarea una vez al mes. ¿Por qué razón? Porque cada mes Windows revela un parche de seguridad, ¿sí? Y ese parche de seguridad necesita muchas veces que se actualice la máquina, que se reinicie la máquina para que pueda funcionar. Entonces nosotros por acá, regálenme un segundo. Ah, no, yo me desconecté para esto. Nosotros cada mes Windows revela ese parche. Sí, los voy a compartir por acá. Porque es muy importante este tema para que lo tengan en cuenta. Entonces acá es el segundo martes de cada mes que se revela el password de Windows. Y por ejemplo, el password de todos los meses revelan esos passwords, esos parches y le dan a uno una cantidad de recomendaciones o mejor, resuelven una cantidad de problemas del sistema operativo, que si uno no los actualiza, pues entonces va a tener problemas con la seguridad de la información, porque se queda el sistema vulnerable. ¿Qué significa eso? Porque eso es una cosa que para nosotros es muy clave. Un sistema vulnerable es un sistema como lo que estábamos hablando del plugin de WordPress. Es
el software eh, está hecho por seres humanos y los seres humanos cometemos bastantes errores. Entre ellos, en la medida en que se van descubriendo esos errores que conocemos, que se descubre que hay un error en lo que hicimos, entonces eso se llama una vulnerabilidad. Entonces, cuando se descubre una vulnerabilidad, lo que hacen los otros ingenieros es decir, venga, corrijamos eso que hicimos mal en el pasado, le hacemos un chequeo y le ponemos una curita encima para que no sangre. Esos son los parches de seguridad. Entonces, eso es lo que hace no solamente Microsoft, sino todos los fabricantes de software. Y todos los fabricantes tienen vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, hay que parchar y actualizar todo el software que esté en las máquinas. Eso es muy importante. El tema de las aplicaciones, es importante restringir las aplicaciones que se ejecutan dentro de los equipos. Eh, Nosotros lo hacemos también automatizado, entonces tenemos un sistema para que identificar todo el software que está en la máquina y saber qué se utiliza. Y aquí, recuerdan que les hablé al comienzo del tema del perímetro de seguridad. Pues aquí estamos hablando del tema del nuevo enfoque de la seguridad y es un concepto que se llama cero confianza, ¿sí? Cero confianza es más desconfianza total o un poquito de paranoia. Entonces, antes, después de que alguien pasaba por el firewall y pasaba por el antivirus, ya confiábamos en esa persona. Ahora no confiamos ni siquiera en esas herramientas o en esos usuarios. Entonces, en lo que hacemos con cero confianza es, venga, ¿usted qué aplicaciones tiene en ese servidor? ¿Y para qué las quiere? ¿Y si las necesita? ¿Y las necesita todo el tiempo? Entonces, lo que hacemos acá es colocar una lista blanca de las aplicaciones, saber cuándo se tienen que utilizar y bloquearlas. Y también controlamos eso mismo en los navegadores de los usuarios porque también ahí hay una serie de vulnerabilidades importantes. Entonces, cuando alguien tiene que ejecutar una aplicación nueva, hay que pasarla, antes de que pase por el antivirus, hay que pasarla por un ambiente de prueba. Lo llamamos nosotros sandbox. Entonces, ¿qué es ese sandbox? Donde yo cojo el software que quiero ejecutar en mi máquina y lo ejecuto, pero en una máquina aislada. De manera que ese software no vaya a interactuar con mi resto del sistema operativo. Ahí veo cómo se comporta, qué archivos modifica, qué registros me crea, qué otras aplicaciones llama, con qué servidores en la nube se conecta. Y ya con eso digo yo, ah, bueno, este software está tranqui, lo voy a permitir para los usuarios de este grupo de trabajo. Entonces eso es importante para establecer las políticas de Zero Trust. También hacemos... sí, ok, gracias. Perdón, hay una pregunta, me dicen acá. Sí, Alejandro, soy Ramsar, qué pena. Yo creo que esto puede ser una muy buena alternativa pues para todo el tema del ransomware, ¿no? Porque pues ese aplicativo que indicas pues lo que nos hace es como memorizar pues lo rutinario de mi equipo, por así decirlo, ¿sí? Me imagino que cuando pues trata de llegar a algo inesperado, pues un ransomware, cuando no sabe en qué momento ni por dónde llegará, esta herramienta pues estaría en capacidad pues de defender la máquina inicialmente, ¿sí? Ujú. Eh, Me imagino que ese producto pues es más que todo enfocado pues a este tipo de prevención, ¿cierto? Correcto, así es, sí, señor. Nosotros trabajamos esto para eliminar la posibilidad que el software malicioso se ejecute dentro de la máquina. Y tienes razón, o sea, lo primero que bloquea, o sea, cuando no lo conocemos, pues ya queda bloqueado. Y el ransomware normalmente no va a ser dentro de nuestras herramientas más regulares, así que queda por fuera de la lista de inmediato. Ok, Lo, lo que, perfecto. lo que sucede es que no solamente vamos a bloquear el ransom, sino también hay otro tipo de ataques que se ejecutan sin archivos, ¿sí? Entonces, cuando el atacante trata de ejecutar
un ataque sin archivos básicamente lo que hace es ejecutar unos comandos. Supongamos un ejemplo. Por alguna razón, el atacante descubrió nuestra contraseña de administrador o del sistema operativo. Y entonces se puede conectar al escritorio remoto y ejecutar comandos desde ahí. Entonces esto es lo que llamamos un archivo, un ataque sin archivos, porque él lo ejecuta interactivamente. ¿Sí? Entonces lo que hacemos aquí es negarle el acceso a ciertas aplicaciones, a esas herramientas que normalmente le gustan mucho a los atacantes, que son cosas que ustedes como usuarios normales no les gustan mucho, que son las pantallas negras que nosotros sacamos por acá cuando estamos trabajando. No sé si las han visto. Este tipo de pantallas, no sé si la estoy compartiendo, pero bueno, aquí la abrí. Pantallas de terminal, donde solamente se ejecutan comandos. No se ve ninguna ventanita de Windows ni nada de eso. Entonces eso es lo que hace un atacante cuando hace ese tipo de ataques sin archivos. Entonces aquí también le limitamos al atacante esa posibilidad para ciertas aplicaciones de ejecutar ataques sin archivos. Sí, adelante, por favor. Perdón. Ingeniero, gracias. Nada. Sí. He venido siguiendo todas las recomendaciones que nos está dando y todos los controles que se pueden implementar, algunos técnicos, otros administrativos, y me surge una duda frente a la realidad en la que nos encontramos. Nosotros todo eso lo podríamos implementar cuando nuestra infraestructura y nuestros sistemas de información son custodiados y administrados por nuestros equipos de trabajo. Eso significa que tenemos el control del servidor, que tenemos el aplicativo en nuestra infraestructura, por lo tanto, el espacio donde está el servidor, las actualizaciones, los parches, todo eso lo podemos controlar y todas esas medidas excelentes para implementar. Pero resulta que ahora la realidad en la cual nosotros estamos inmersos, las cooperativas y los fondos de empleados, nos lleva a que nuestros proveedores de software nos entreguen y nos lleven a software bajo servicios en nube. Y entonces ahí nosotros empezamos a perder el control y nosotros quedamos ciegos de saber si aplicaron el parche de seguridad, si hicieron las pruebas de vulnerabilidad, si están cumpliendo con las copias, porque realmente esto es una promesa de fe y no nos queda más que creerles porque no tenemos cómo verificarlo. De hecho, ellos no permiten que se hagan procesos de auditoría para verificar si estamos con los parches actualizados, si tenemos. En ese orden de ideas, ¿qué podemos hacer nosotros como entidades para protegernos? Porque el día que entre el ransomware, el día que entre el virus que sea, pues nosotros vamos a tener afectación seguramente y ¿qué le vamos a reclamar al proveedor? ¿Cómo nos aseguramos previamente antes de que ocurra para que ese día el proveedor realmente nos pueda responder y nosotros no quedemos ese día como con ese sinsabor? Sí, ese punto es muy importante lo que tú mencionas porque uno de los aspectos claves es la gestión de los proveedores en la seguridad de la información y otro aspecto es la cadena de suministro. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera, desde la perspectiva de la entidad con el proveedor. Entonces, obligatoriamente tienes que exigirle, o sea, necesario que le exijas que te dé evidencias de las medidas de seguridad que está llevando adelante, ¿sí? Y esto es un tema en el que no nos podemos detener un minuto en hacer muchas reuniones de evaluación con ellos con regularidad para verificar qué se está haciendo. Posiblemente no nos den acceso a los sistemas de información, pero un aspecto muy importante es pasar la responsabilidad formalmente de esas tareas. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un proveedor americano al que le hicimos un requerimiento de información. Y cuando falló el sistema de información de ellos, por alguna razón, entonces con ellos tuvimos una repercusión legal para que ellos, digamos, afortunadamente no fue un incidente muy serio, pero para que mejoraran esos procesos de seguridad y fueran más transparentes con nosotros. O sea, eso no pasa solamente acá en Colombia, sino que pasa en todo el mundo. Hay que ser mucho más exigentes. Yo recomiendo mucho la evaluación anual de proveedores como mínimo
en donde hagamos un seguimiento de esas medidas y calificar al proveedor. Y pues si el proveedor no está mejorando los sistemas de seguridad de la información, también hay que buscar las alternativas que posiblemente impliquen también tener algunos costos elevados, incrementados, pero siempre es mejor pagar un poquito más, pero tener la tranquilidad de que se está haciendo la tarea bien hecha. El otro punto importante es que si tú le pasas información de tus usuarios a un tercero, tienes que también dejar eso muy bien documentado, que el tercero acepte que tú haces esa acción, porque tú tienes que repetir contra ese tercero. Y si no tienes la forma de repetir, porque no le has dado la obligación, hay que firmar los contratos de transferencia de datos con ese tercero. O sea, es obligatorio que él te asegure que recibe los datos y te dé la confirmación de para qué va a usar esos datos. Así como las medidas de seguridad también te garantice que va a proteger la confidencialidad de esa información y colocar eso, digamos, dentro de los compromisos contractuales, ajustarlo con las cláusulas legales que correspondan y con las pólizas de garantía que puedan darle tranquilidad a la organización para eso. Es cuestión de madurarlo, pero es muy importante el punto que tú acabas de mencionar. En algunas organizaciones, por ejemplo, si colocas los correos en Google, no te van a dar un contrato particular a la medida, pero sí te pueden dar las evidencias de las auditorías, te pueden dar la prueba de que están cumpliendo con la regulación. Entonces, eso implica que si tienen un nivel de cumplimiento superior al tuyo, pues podrías darle tranquilidad a tus usuarios de que están en buenas manos. Pero si tienes dudas, enforzar las cláusulas legales con los proveedores. Listo, Lía. Muy bien. Bueno, les hablaba, digamos que aquí un poquito técnicamente, cuando hablamos de la elevación de privilegios, es que le quitamos a los usuarios los privilegios porque no les permitimos ejecutar un montón de cosas. Pero también en algunos casos necesitamos darle privilegios, entonces aquí lo hacemos para que los usuarios puedan, si vas a ejecutar un software nuevo, pues te lo revisamos, pero si ese software lo vas a utilizar, eh, lo necesitas instalar a las 2 de la madrugada, pues yo te doy permiso para que lo instales. No necesitas que el administrador de la máquina te dé el password, sino que te doy permiso para que ejecutes el software como si fueras el administrador, pero exclusivamente ese, te mantengo enjaulado dentro del sistema. Otro aspecto clave, esto es un tema muy, muy reciente, mucho más reciente de lo que hemos hablado, es el tema del control dinámico de la red. Y aquí hablamos de la microsegmentación y es evitar que los dispositivos se vean unos a otros. Ya hablábamos hace un momento de que si te vas a un hotel, cualquiera podría hacerte un escaneo de puertos y hackear tu computador de Windows si está desactualizado. Entonces lo que hacemos acá con la microsegmentación es cerrar todo. Solamente me va a comunicar por internet y eso es todo lo que voy a necesitar de la red. Entonces, si no necesito ver sino el servicio de internet, pues es lo único a lo que le respondo. Y si lo único que necesito es ver la impresora, pues es el único recurso al que me conecto. No me conecto al computador de mi compañero, ni al servidor de archivos, etcétera. Este es un concepto muy importante que está recién tomando fuerza y es el tema de la microsegmentación. Me faltó acá, bueno, el tema del control del almacenamiento. Esto también es muy importante, por favor, para que lo tengan en cuenta. Bloquear las USBs es importante, porque por ahí hay mucho tema de riesgos con confidencialidad de la información y también riesgos de vulneración. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un bloqueo selectivo de las USBs y permitirle al usuario, por ejemplo, que si puedes conectar esta USB en tu equipo y puedes ahí ver los archivos de Excel, pero no puedes descargar software ni copiar videos, nada más, solamente los archivos que yo te permití. Y eso lo podemos hacer con la USB o con el file server. Don Alejandro, hay una mano levantada de la señora Liliana Kik. Listo, sí, Yes. adelante, Liliana, gracias. Ay, gracias. Una pregunta. El tema, allá en el fondo tenemos bloqueados los equipos para USBs, pero pues para
tratar de que no saquen información, pero igualmente se la pueden enviar a correos personales, igualmente pueden jalar por allí la información, uno cómo puede controlar eso. Y lo otro es, me generó una inquietud. Nosotros, como manejamos información de asociados y pues de cada área maneja información, pues determinado tema de los asociados, eh, nosotros queremos implementar como un archivo compartido, no sé si se exprese, o sea, el término, no sé cuál es el término técnico. Un archivo compartido donde esté la carpeta de todos los asociados y, por ejemplo, el que tiene el tema de créditos, pues allá en su carpeta alimenta el crédito. El que tiene el tema de auxilios, desde auxilios alimenta esa carpeta con los auxilios girados. Entonces, no sé ese tema cómo, con lo que estás diciendo ahorita de fragmentación, o ¿es conveniente, no es conveniente o cómo se puede manejar? Bueno, ahí tendríamos que mirar dos aspectos. Primero, con el tema de la protección de los correos electrónicos, hay herramientas específicas para hacer esa protección. Entonces, por ejemplo, Google tiene un servicio que se llama Data Loss Prevention, que evita que los usuarios puedan compartir esa información. Entonces, son servicios ya un poquito especializados para ese tipo de necesidad del correo electrónico, que desafortunadamente ahí sí no tenemos mucho chance. Por ahora lo que podría recomendar es que tengas muy buenas copias de los correos que se envían, de los correos salientes, para que, o sea, una medida práctica y sencilla de implementar es tener una buena copia, un buen registro de los correos salientes para saber que los usuarios tengan conocimiento de que estamos monitoreando esa comunicación también. Por ahora, digamos que sin meternos en un tema muy complejo de servicios de nube de protección de datos, que es un tema ahí difícil de manejar. Y con respecto al tema de las carpetas compartidas, también depende de qué herramienta tecnológica utilizas para almacenar la información. Ahora, digamos que está muy en boga utilizar los servicios en la nube, entonces hay algunos servicios en nube que permiten hacer lo que mencionaste, como digamos, el SharePoint de Microsoft o los grupos de trabajo de Google. También hay herramientas que se pueden instalar en las máquinas como OneCloud, OwnCloud, perdón, que hacen esa tarea de darle acceso a cierta información a ciertos usuarios. Entonces, sí es posible y es una buena práctica tener eso controlado. Lo que aquí nosotros podríamos hacer es particulares, si está dentro de un servidor, colocarle esa carpeta compartida y monitorear para que solamente ciertos usuarios vean cierto tipo de archivos. Esto lo podríamos hacer si lo tienes instalado dentro de un servidor físico, por ahora. Gracias. Listo. Y un tema final que es el tema de la protección al nivel del perímetro, que tiene que ver con los servicios que están expuestos a Internet. Es muy importante porque ya dijimos que el perímetro de seguridad se desvaneció, entonces ahora hay una nueva propuesta de colocar ese perímetro, pero directamente en la nube. De manera que el usuario no se conecta directamente a los servicios, sino que, bueno, mira, aquí habría un tema para poder potenciar lo que tú preguntabas con respecto al tema de los correos electrónicos, porque el usuario se conecta a través de una pasarela y en esa pasarela es donde están disponibles los servicios. Entonces, desde ahí es de donde ve las aplicaciones, desde donde ve el correo y desde donde ve las otras aplicaciones o la navegación por Internet. Entonces, este ya es un tema más avanzado para hacer mejor el control de la seguridad en el perímetro de los servicios. Bueno, muy bien. Bueno, creo que llegué al final, casi que justo al tiempo, para que nos quede un espacio para contarles un poquito acerca de Reexpertos en temas de infraestructura. Nosotros tenemos 25 años, en temas de seguridad estamos hace 15 años en el mercado. Estos son nuestros datos, por si quieren contactarnos, si tienen alguna inquietud con respecto al tema. Para este webinar yo preparé una propuesta que eventualmente tenga éxito para ustedes. Nosotros tenemos bueno, primero les pregunto, ¿qué tantos de ustedes necesitan proteger sus servidores? Porque es con respecto a eso con lo que yo pensé en proponer alguna solución práctica. Si me dicen de pronto en el chat si a algunos de ustedes les interesa
proteger servidores físicos, les lanzo una propuesta así que tenía preparada para este seminario. Ah, bueno, mira, aquí Ayana nos está compartiendo la evaluación de la conferencia. Les agradecemos si nos la diligencian, por favor, para entender qué tan bueno fue el proceso. Lili, la señora Liliana dice que ya está interesada, nos dice por el chat. Excelente. Bueno, entonces les cuento un poquito. Nosotros tenemos un producto para manejar los servidores físicos. Como les contaba, idealmente esto debería estar enfocado transversalmente en todas las máquinas, pero por ahora lo estamos enfocando en los servidores. Y ofrecemos la capa de identificación, la capa de prevención y la capa de detección, junto con la capa de restauración. Esas 4 capas en un servicio gestionado. Las 3 primeras capas para ese servicio tienen un costo de $75 y la última capa, que es la capa de restauración, tiene un costo de $95 mensuales. Son $160 mensuales. Con esto que tendrían nuestros usuarios, tendrían la capacidad de tener una máquina muy bien gestionada, con un servicio de ciberseguridad y con copias en la nube, ¿sí? Con unos reportes de efectividad del servicio. Ese es el paquete, vale $160, pero les preguntaba porque nosotros teníamos en mente va a ser como una especie de grupón con este evento. Y decir, si logramos colocar dentro de este evento 5 máquinas de 5 organizaciones distintas que, que contraten esos 2 paquetes de servicio, el costo que vamos a trasladarles es de 135.000 pesos. Eso es alrededor de unos 500.000 pesos mensuales. 135 dólares, perdón, como alrededor de 500.000 pesos. Todo esto que les hemos contado lo pueden hacer ustedes con sus propios recursos directamente. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar esto con nosotros? Es como cuando tú tienes que lavar tu carro. Con seguridad que lo vas a lavar y te va a quedar, y te va a quedar limpio. Pero ¿cuánto tiempo te demoras? Y seguramente si lo haces de esa manera, te vas a gastar más tiempo y no va a quedar tan bien. Y seguramente ese tiempo lo podías utilizar en otras cosas. Entonces estamos buscando así como darles un balance entre el beneficio y el resultado, entre el costo y el beneficio que tendrían. Entonces, ese sería el modelo. Eso es un modelo que tenemos para servidores Windows. Yo les agradezco si nos dejan conocer para que pues podamos hacer esa promo que se nos ocurrió. No tenemos las pruebas de vulnerabilidad en este momento con ese paquete, pero la podríamos incluir una prueba de vulnerabilidad una vez al año. Sí, señor. Listo, excelente. Si nos regalan más datos, les compartimos la propuesta, les hacemos una prueba de concepto y si les gusta y, y alcanzamos el tope, pues les hacemos el descuento. Entonces, por favor, por el formulario de contacto, aquí les vuelvo a recordar en dónde está. Tenemos unas manos levantadas, no sé si es tema académico o en caso de que sea ya para preguntas puntuales a red de expertos. Don Alejandro, ¿puedes volver a dejar tus datos de contacto, por favor? Sí, señor. Listo. Don Germán, cuéntenos. Yo quería hacer aquí, ya que efectivamente están interesados los participantes. Cabe mencionar que efectivamente en el formulario de inscripción pueden dejarnos sus datos, sus temas de interés, las cositas por mejorar, que nosotros nos contactamos después con ustedes. También estamos tomando los datos del chat para que efectivamente nos podamos contactar. Sin embargo, ya para finalizar efectivamente este hermoso webinar, tenemos
una pregunta, y a los 2 primeros que contesten en el chat se llevarán un obsequio, ¿cierto? Entonces la pregunta es la siguiente. Los 2 primeros que contesten en el chat, la pregunta es la siguiente. Mencione 3 estrategias claves para salvaguardar su información. Mencione 3 estrategias claves para salvaguardar su información. Los primeros 2 que contesten se llevan un premio. ¿Yo puedo hablar? Y por Sí, supuesto, adelante. Sí, bueno, la primera es conciencia de educación, la segunda es actualización y copias de seguridad, y la tercera, lista de aplicaciones permitidas. Excelente. Listo. Recuérdanos tu nombre, por favor. Norman Mauricio Triana, de la Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito Confíe. Listo, Norman. Diligencias, por favor, los datos y colocas ahí el comentario para hacerte llegar Los voy a anotar acá, Norman Mauricio. detalle. sí. Y a la par, dijiste 2, ¿cierto? Sí. Listo, a la par que habló el señor Norman, escribió por chat el señor Juan Pablo Rivera, yo estaba atento. Él escribió backup de seguridad, protección de malware y educación. Excelente. Súper. Súper, súper. Muchísimas gracias a todos los participantes. ¿Me dejas compartir nuevamente la pantalla, por favor, para compartir ¿Tú los estás datos? compartiendo? Ah, sí. Ah, perfecto. Es que veía tu pantalla. Listo. Entonces aquí, como les dejamos nuestros datos en el formulario. Y bueno, también les dejamos los datos en la pantalla para que nos puedan contactar y podamos conversar un poco más de cuál es su situación y cómo les podemos dar ayuda desde nuestra perspectiva. ¿Listo? A todos, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy emocionante para mí compartir con ustedes. Y bueno, espero que les haya quedado algunas lecciones ahí importantes que puedan aprovechar. Cualquier inquietud, no se preocupen. Nosotros estamos ahí atentos para responderles y colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Nuestro propósito, como les contamos, es ayudar a democratizar un poco el tema de la ciberseguridad dentro de las organizaciones.